entre el pasado y el presente, es decir, una continuidad desde ciertos clásicos que requiere variación, ruptura, desvío, porque no somos los mismos lectores y lectoras de hace 100, 200 años. Si canonizamos, si no cuestionamos el canon, si pedimos solo leer el original de una obra, no hay diálogo, no hay crítica, no hay galope, no hay latido. Hay colonia, colonización y recolonización del pensamiento, recolonización de la infancia, que es algo a lo que los niños y niñas llevan muchos siglos tratando de resistir. De esta tensión entre pasado y presente, entre continuidad y ruptura, ustedes por lo menos tienen dos muestras notables, por lo menos dos, aquí en la Casa de la Literatura. La relación de antigüedades de este reino del Perú, crónica escrita a principios del siglo XVII por Joan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayua, perdón la mala pronunciación, que es muy relevante por cómo el artista Gonzalo Macalopuchu actualiza un texto clásico, le da una nueva vida con un lenguaje de la narrativa gráfica que lo acerca a jóvenes lectores. Y salir del libro para ir a la exposición, otra forma de leer clásicos que estará atravesada en mi presentación, salir del libro, alejarnos de esta cultura librocéntrica, pone el libro en medio, que es este libro, la primera nueva crónica El buen gobierno de Guamán Poma, una crítica inca al colonialismo español que, esto es muy interesante, sin desconocer al rey de España, es decir, dando continuidad a una ideología, denuncia las injusticias y propone una fusión de pensamientos, un entretejido de ideas, una nueva forma de empezar. Y está expuesto aquí arribita si alguien no lo ha visto. Es fantástica la exposición y es la forma en la que este libro mantiene su vigencia en otro soporte y nos hace seguir pensando en nuevas formas de empezar. Y empiezo mejor, o como quiere Wisława Szymborska cuando dice en un verso que todo principio es continuación, continúo. Había una vez, otra vez, una hermana y un hermano, perdidos en el bosque, solos en la selva, que de pronto encuentran una casita hecha de turrón y un plato abundante de fruta en una casa de techo bajo y paredes de cemento. O había una vez, cerca de un oscuro bosque oscuro, un miserable leñador que vivía con su esposa y sus dos hijos, un niño pequeño y una niña pequeña. Apenas tenían que comer el miserable leñador y su esposa y sus dos hijos, cerca del oscuro bosque oscuro, cuando una terrible hambruna se abatió sobre esas tierras, y el miserable leñador ya no conseguía ni una ración de pan, ni una sola, cerca del oscuro bosque oscuro. Y mientras yacía en cama, el leñador maldecía su suerte. Ni una ración se lamentaba, ni una. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué?, le dijo a su esposa. ¿Cómo nos alimentaremos? ¿Cómo alimentaremos a nuestros hijos? ¿Cómo si nosotros, si ni siquiera nosotros? Un fotolibro, Casita de Turrón, en el que el fotógrafo mexicano Roberto Tondopó documenta el crecimiento de sus sobrinos, dos hermanos que transitan de la infancia a la adolescencia, como si la prueba que tuvieran que atravesar Hansel y Gretel fuera la de crecer. Y una novela en verso, Oscuro Bosque Oscuro, del escritor Jorge Volpi, que hace un cruce entre los horrores del holocausto nazi, en donde muchas personas fueron también fusiladas en lo profundo de los bosques, y los cuentos de hadas. Salir del papel, ir al escenario de un teatro en donde asistimos a una ópera. Compuesta a finales del siglo XIX, precisamente por dos hermanos, Engelbert Humperdinck, la música, y Adelaide Bette, el libreto. Engelbert la llamaba una ópera de hadas, y fue Adelaide, su hermana, quien le dio la idea y le propuso componerla. La primera representación se estrenó en Nochebuena,
un 23 de diciembre de 1893, dirigida nada menos que por Richard Strauss. Y aquí tienen dos versiones más contemporáneas, una de la Ópera de Nueva York, donde claramente cambia el registro, el tono visual, y de la otra más de la Ópera de Chicago. Aquí vuelve en Palacio, la casita de turrón, y es un banquete servido por camareros con cabeza de pescado y otros gigantes. El banquete que calma es el banquete que calma el hambre de los hermanos, es este que ven ahí. O había una vez un cómic de Federico Pasos que forma parte de un libro con varios historietistas, En el bosque, un ejercicio de adaptación de algunos de los más conocidos relatos de los hermanos Grimm, que refresca las muchísimas adaptaciones de clásicos que se publican cada año. La fidelidad al original no importa. Los historietistas no intentan calcar las historias, las traducen subrayando el humor y el absurdo implícito en las tramas conocidas por todos. En Hansel y Gretel, por ejemplo, los diálogos de la madrastra le dan más fuerza a ese personaje. «Arriba, vagos, vamos a buscar leña», dice. Y un nuevo personaje, un pájaro, guía a los niños primero a la casa de la bruja y luego de vuelta a la casa del padre. Pareciera que el autor quiere mostrar lo absurdo que son algunos elementos en los cuentos de hadas, porque el pajarito guía no es sabio, es más bien despistado y no tiene mucha idea de hacia dónde vuela. Quizá fue también quien se comió el rastro de migas que habían dejado los hermanos. O había una vez, otra vez, una viñeta cómica de Alberto Montt que muestra a un Hansel y Gretel más modernos. Años más tarde, Hansel y Gretel recordarían con gracia la cara de su padre al verlos llegar con un GPS en las manos. El cuento de hadas es un ser vivo que cambia para sobrevivir, dice Brenda Bellorín en su artículo Un mapa para entender el ADN de los cuentos de hadas contemporáneos. ¿Cómo muta un relato oral de hace 400 años para interesar a una sociedad del siglo XXI? Adaptarse o morir podría ser una posible respuesta. Y más preguntas que me hice. ¿Qué hacen los que cuentan, escriben e ilustran para asegurar la pervivencia de estas historias? ¿Los vuelven feministas? ¿Los trasladan al cine con efectos especiales? ¿Los simplifican? ¿Suavizan el tono con ilustraciones cursis? ¿Intentan preservar sus hebras más conservadoras? ¿Eliminan su crueldad para proteger a los niños? ¿O los enriquecen con nuevos finales y los vuelven más locales? Más locales, este puede ser un camino que nos interese acercar, el de la singularidad dentro del tejido común. Había una vez una niña con caperuza y un lobo que se viste de abuela, una transformación. Una niña que desaparece en un bosque. Ya en 1927, José Sebastián Talon publicó en Argentina Resurrección de Caperucita, un breve poema incluido en su libro Pionero de la Latinoamérica, que mencionó Manuel ayer, que ya está aquí presente. Manuel, empezamos mandándote saludos, luego te cuento. Pero qué bueno que ya estás aquí, Manuel. Pionero de la Liga en Latinoamérica, Las Torres de Nuremberg. En el poema propone una original variación de Caperucita en la que la madre de la niña, al ver que ya se ha hecho de noche y ella no regresa, va a buscarla a casa de la abuela. Sus pisadas, las pisadas de la madre, van dejando un rastro de sangre, pues ha salido descalza la madre. Y dice José Sebastián Talon, para no ser oída por el lobo, va descalza y se lastima los pies. hija mía, ¿dónde estás, criatura?, pregunta la madre. No encuentra ni a Caperucita ni a la abuela, sabe que el lobo las ha devorado y regresa a su casa dejando ahora un rastro de lágrimas. El lobo sigue ese rastro tras la pista de la madre para devorarla también, pero como tiene sed, bebe las lágrimas que confunde con rocío. Son tan amargas las lágrimas de la madre que le caen mal, y cuando la madre de Caperucita
cito, ya no tenía esperanza de encontrar a los desaparecidos, los ve de pronto junto al lobo que llora y pide perdón arrepentido. Cierro cita. Caperucita le explica a la madre, abro cita otra vez, bebió una cosa tan amarga el lobo que abrió la boca y nos volvió a la vida. Cierro cita. La forma en que José Sebastián Talon desde 1927 relee y extiende este cuento clásico desde una perspectiva de la madre que busca a su hija desaparecida detona una lectura política más contemporánea. Puede recordarnos a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, y son ahora las abuelas las que salen a buscar a Caperucitas y a Caperucitos, o las rastreadoras, las madres de Sinaloa, en México, que ante la inacción o complicidad de las autoridades con el crimen organizado, salen a buscar a sus hijas e hijos con sus propias manos, cargando picos y palas, pues ya no creen que los encontrarán vivos. Quieren desenterrar sus cuerpos anónimos para darles una sepultura digna. No hay autoridad, el lobo no tiene cazador. En el poema de Talon es la propia madre quien va a buscar a la niña, igual que este grupo de mujeres y tantos otros en México, en donde como no solo porque no hay cazador, sino porque no iba a quedarse a esperar, aunque tenga que arriesgar su propia vida, quitarse los zapatos, como dice Talon, para que el lobo, la policía, el gobierno, el crimen organizado, no la escuche caminar esa búsqueda. ¿Quién es el lobo en esta relectura del clásico en este poema? El corrido de la agrupación musical mexicana Libro Abierto dice en su versión de Caperucita: aguas con el lobo, raza. Vamos a escuchar. Listo. Si quieren seguir cantándolo o incluirla en sus tertulias literarias, la pueden encontrar de manera fácil en YouTube. Libro Abierto, leyendo de corrido. Pero vean cómo cambia el clásico cuando está en otro soporte y qué hace que la adaptación al nuevo soporte funcione, que el adaptador domine el nuevo medio al que va a adaptar. Es decir, estos señores saben hacer corridos. Parece una obviedad, pero si esta relación de los antiguos reinos del Perú funciona, es porque su autor sabe hacer novela gráfica y porque estuvo acompañado en un proceso, además, que hizo que se profesionalizara lo que muchos y muchas quieren cuando se acercan a la narrativa gráfica. Entonces, esa es una clave. Pero me interesa que nos quedemos con la figura del lobo y me interesaba interrumpir el tono serio y duro de las desapariciones forzadas, porque esta es la misma forma en la que las madres rastreadoras nos han enseñado a muchos y muchas en México que resisten al horror de las desapariciones forzadas y a la tristeza de buscar a sus hijos, con música, con alegría y de alguna manera con humor, atravesando el horror
para que el horror no las paralice, que es lo que quiere el narcoestado que pase. Entonces, en honor a eso quería hacer esta interrupción para continuar con el terrorismo de Estado. Y si entendemos que no hay cazador, porque el lobo es también el cazador, que quien se suponía que debía proteger es quien persigue, y lo hace con todo el poder, el propio, el de sus fauces, y movilizando a otros, escopeta en mano. ¿Podemos releer políticamente este relato para abrir conversaciones sobre terrorismo de Estado con niños, niñas y jóvenes? ¿Contar estas realidades en las que el poder se transforma monstruosamente en una dictadura o un gobierno cómplice con el crimen organizado? Esta es una pregunta que se hacía ya Graciela Montes en El golpe y los chicos, donde dice: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puede el pasado dialogar con otros pasados para evitar futuros terribles, presentes terribles? Es una pregunta convocada en este congreso por la que pueden guiarnos los clásicos infantiles y juveniles. ¿Cómo lo hacen? La metáfora es una de las vías preferidas de muchos autores y autoras. Transformar al Estado en un lobo, transformar al Estado en un ogro, el ogronte, por ejemplo. Perdón, nos quedamos ahí, está Irulana y el ogronte, claro. Fue precisamente la palabra de Graciela Montes una de las que hizo la grieta por la que muchos más escritores, y sobre todo escritoras, habrían de echar luz para encarar el tema. Aunque disfrazado de cuento popular, Irulana y el ogronte, un cuento de mucho miedo, publicado originalmente en 1991, fue leído en su momento como una clara alegoría del dictador o dictadura cívico-militar que aterroriza al pueblo hasta desaparecerlo. Se suma a la memoria y suma a los lectores con ella la niña protagonista de Diario de un Hada, de la argentina Florencia Ordóñez, que inicia así: cuando el mundo estalla en pedazos, lo percibimos por partes. En mi casa, lo primero que estalló fue una jarra de leche. Era la jarra que mi madre sostenía entre las manos cuando llegaron ellos, los hacedores de muerte. Sobresaltada por los gritos de sus seres oscuros, dejó caer la jarra al suelo y se precipitó a trancar la puerta. Fue inútil, ya estaban ahí. Mientras la apresaban, me lanzó una mirada que lo decía todo. Tenía esa clase de mirada capaz de atravesar las paredes y las conciencias. Era una de las razones por las que era llamada bruja. Quizá también fue una de las razones por las que se la llevaron. Este arranque brutal se corresponde con su desarrollo. La novela, contada desde la perspectiva de una niña, que es la autora y que presenció esto, va recogiendo los trozos de vidrio y con ellos cuenta pequeñas historias con personajes clásicos mientras la protagonista avanza en su búsqueda. En el camino habrá brujas, princesas, sirenas y niños que se pierden. ¿O son los padres los que se pierden en esta propuesta? Otro fragmento. Mi compañera de habitación se llamaba Gretel. No hacía falta ser bruja para adivinar, detrás de sus modales de mujercita, una fragilidad que me resultaba conmovedora. Recuerdo que muchas noches se despertaba gritando y llamando a sus padres. Recuerdo también que cuando caminaba de la habitación al aula, del aula al comedor, dejaba un reguero de migas de pan, porque temía perderse en el camino de vuelta. Cuando le pregunté su edad, me dijo que tenía 5.632 días. Una comparación de los cuentos de hadas clásicos es el abandono de Hansel y Gretel, la pérdida de la infancia de Alicia o Wendy, la permanencia de la fantasía de Peter Pan, eso con el miedo y la necesidad de invisibilidad que rodea una niñez en medio de una dictadura. Desear desaparecer también, volverse invisible casi como un poder, es un sentimiento que experimentan muchos de los hijos e hijas de sobrevivientes mientras atraviesan este desconcierto. Y los personajes lo expresan así. Seguimos en Diario de un Hada. Me quedé agachada, inmóvil, mientras ellos revolvían mi casa de arriba abajo, mientras ataban y amordazaban a mi madre, la subían a una carreta y se la llevaban quién sabe a dónde. Permanecí en cuclillas en el piso durante varias horas, obedeciendo la orden silenciosa de aquella mirada.
Fue la primera vez que me hice invisible. También Micaela desea desaparecer a la vista de sus captores en Nuestra voz sigue en el viento, de Javier Mariscal Crevosier. Allí, Micaela, la protagonista y narradora, vive en la provincia de Ayacucho, en un pueblo sin nombre, en una novela que representa a muchos pueblos de los Andes peruanos que tanto padecieron el fuego cruzado entre los no muy distintos terroristas y militares. Desperté sudando. Los golpes a la puerta reciaron muy temprano y mi hermano y yo nos refugiamos detrás de papá. Mamá me abrazó y me pidió que no tuviera miedo. La patada abrió la puerta y vimos a los otros, los soldados, con ropas no muy distintas de las que habíamos visto días atrás. Jalonearon a mis padres y luego a todos los vecinos del pueblo a la plaza y nos colocaron en filas unos junto a otros. Esos que llegan después de matar al alcalde reclutan, secuestran a niños, niñas y adolescentes capaces de cargar una arma, Micaela entre ellos. Entonces, en su marcha, la niña, a punto de cumplir 13 años, deseará, como muchos otros niños retratados en libros que retratan el terrorismo de Estado, deseará desaparecer de la vista de sus captores. Si lo pienso con mucha fuerza, me haré lechuza, me haré una guayata presurosa, me haré un gris guaychao, para cantarles el mal agüero mientras me pierdo entre las nubes, mientras me convierto en aire en remolino de luz, mientras me amparo en las faldas de los apus del espíritu libre del toro que rompió sus cadenas y desbordó las aguas. Crevosier bebe, reescribe, expande los cuentos de tradición oral peruana, pero como hemos visto desde Irulana, la metáfora es ese gran aliado a la hora de contar estas realidades. Voy a hacer aquí una pausa para hablarles brevemente de mi interés como investigador y escritor, de releer los clásicos infantiles y encontrar cómo pueden seguir hablándonos hoy. En este tono todavía político, yo leí de niño Blancanieves, como muchas y muchos de nosotros, y siempre me llamó la atención este momento de la historia que está escrito por los hermanos Grimm. Mi buen cazador, no me mates, correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más. El cazador tuvo piedad y dijo, corre pues, mi pobre niña. No solo porque era la expresión propia de la niña la que salva su vida, y no nada más un gesto de piedad del cazador, sino la expresión de deseo de la niña que salva su propia vida, es decir, una protagonista activa que le dice, no me mates, y le da una idea, yo me voy a perder. Y después ella corre por el bosque, pasa una noche terrible ahí, y a mí se me ocurrió, muchos años después, porque ese cuento seguía persiguiéndome, que iba a escribir una amplificación de ese momento, que iba a escribir este cuento que se llama La noche de la huida, solo amplificando esa noche que ella huye, como dando continuidad a ese momento. Corre pues, mi pobre niña. Y ella corre, esquiva los últimos rayos de sol, tiene miedo, apenas roza las sombras afiladas, no puede volver. Y ahí continúa su viaje. También me interesó revisitar distintos clásicos que me habían formado como lector de niño y que incluían El dragón blanco. Y fue después de su escritura que me di cuenta, que hice conciencia de cuánto estaba también plasmando ahí preocupaciones personales como las desapariciones forzadas en México. Porque yo empecé a escribir ese libro en 2013, las desapariciones forzadas de Ayotzinapa fueron en 2014, que fue una noche terrible que nos marcó mucho a los mexicanos por la complicidad de todas las partes y lo terrible del hecho. He seguido reflexionando sobre esa cuestión y en uno de los cuentos hablo de los niños perdidos de Peter Pan y cómo uno de los niños perdidos de Peter Pan, cuando él crece, se vuelve un juez y recomienda a unos padres que están buscando a sus hijas desaparecidos que dejen siempre la ventana abierta. Porque si recuerdan Peter Pan no puede, se va nunca jamás, se queda a vivir nunca jamás, porque su mamá cierra la ventana y él ya no puede regresar a su casa cuando se pierde.
Y en el cuento que da título al libro, que es el del dragón blanco, de la historia interminable de Mijael Ende, tal vez recordarán muchos o muchas si leyeron la historia interminable, que la nada está desapareciendo fantasía. Y yo escribí un cuento concentrado en el dragón blanco, el nacimiento del dragón blanco de la suerte, que trae mucha fortuna y que tiene una cosa bellísima, que es que aunque te esté por pasar lo más terrible, si tú estás con el dragón blanco, nada te va a pasar. Y yo escribí, les puse este fragmentito ahí el dragón blanco ya nació y va volando en la ilustración de Ricky Blanco por fantasía, que está desapareciendo, pero como los pobladores ven un dragón blanco de la suerte volar, dicen, mientras tanto los habitantes del valle y sus alrededores tuvieron sueños en los que podían respirar sin miedo a desaparecer, porque tenían una esperanza cuando vieron volar al dragón blanco de la suerte. Para mí el dragón blanco era también esa esperanza de un México en donde no desaparecieran a las personas. ¿Y cómo llegué yo a la historia interminable? Viendo la historia interminable 2, la película, que ha sido, bueno, el propio Ende no le gustó nada y luego se arrepintió de la 1 terriblemente, ya con la 2, pues para qué les digo. Pero esto para continuar la reflexión sobre el canon transmedia que estoy tratando de proponer, o este itinerario transmedia, yo llegué a este clásico con esta adaptación que ha sido muy criticada y que sin embargo me fascinó y me abrió ese mundo de fantasía, y tiempo después llegué a la novela. Yo aquí donde es la pantalla. Y el libro del dragón blanco, bastante inspirado en lo que dice Mijael Ende en muchos momentos, esta es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión, me inspiró bastante toda la lógica del libro y sobre todo las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, que empiezan así: tú no sabes nada de mí si no has leído un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer, pero eso da igual. Y yo efectivamente no había leído Las aventuras de Tom Sawyer en un principio. Había jugado el videojuego de Tom Sawyer, que se supone que eso es el río Mississippi y hay pulpos y dinosaurios y apaches y cualquier mezcla extraña, y fue así como llegué a este clásico, jugando el videojuego. Me llamó tanto la atención que tiempo después busqué la novela, me encantó la novela, y años después, ya de adultos, descubrí que había una segunda parte, porque en México no circuló mucho ese clásico, y lo descubrí en la biblioteca de mi compañera en Buenos Aires, y abrirlo fue para mí descubrir la idea detrás del proyecto del dragón blanco. ¿Qué hizo Mark Twain para olvidarse de Tom Sawyer y que el nuevo protagonista fuera Huckleberry Finn? Y esa reflexión fue la que me hizo escribir después el dragón blanco. Y quedémonos en Tom Sawyer para llegar a un último ejemplo, con este caso excepcional. Otra vez Tom Sawyer, retomo el texto. No, este es su primo colombiano, Tomás Sawyer, acompañado de su inseparable amigo Huck el Mortiño, el niño más holgazán de Aranjuez. La maravilla de Tom Sawyer, mucho culicagao, es que no se trata de un resumen de las aventuras de Tom Sawyer, es una reescritura libre que retoma a los dos personajes principales de Mark Twain y recrea algunos de los acontecimientos centrales de la novela, pero los coloca en otro contexto, con otro lenguaje, y crea una nueva obra literaria que revisita el clásico de primera línea, como si fuera un nuevo clásico. Para muestra, basta leer el cuentico completo, que por cierto está disponible y se puede leer de manera gratuita en internet. Bueno, podemos leer un pedacito ahí. Un campesino los encontró a la mañana siguiente, estoy de este lado, a orillas de un charco en Barbosa. Habían pasado 18 horas luchando con el río, mientras que el Aranjuez entero los buscaban sin parar. Ya los habían dado por muertos cuando llamaron a avisar que los habían mandado de vuelta en un conorte. El conorte es un camión suburbano, ¿no? Y de este lado, una corriente perezosa los empujó por varias horas. Era bello el paisaje, pero qué viaje tan aburridor. Desayunaron salchichón con Coca-Cola. El sol les quemó los brazos, ya estaban medio mareados y pensaron en parar a dormir, pero de pronto se les aguó el paseo. Una irascible tormenta se les vino encima, alebrestando con furia el río y la balsa.
El sentido del humor, el habla coloquial que incluye afortunadas incorrecciones políticas, deliberadamente, que propone la autora y con las que armoniza perfectamente la ilustradora, resultan además un homenaje a la maestría que alcanzó en ello el propio Twain, que también estaba tratando de reproducir un habla coloquial cuando escribió Las aventuras de Huckleberry Finn, sobre todo. Es destacable en especial en el uso de la jerga popular de Medellín. Esto, leído por una persona de Medellín, un paisa, es hilarante. Recuperar el impacto que puede tener una lectura que conecte tan directamente con los lectores de un lugar tan particular es una declaración de principios en un mundo empeñado en hacer libros con un lenguaje neutro para venderte mejor, parece que dice, y con conservar el clásico original sin tocarlo. No todos los libros tienen que ser para todos, todas y todes. Hay libros que hablan a una comunidad particular y está bien que así sea. Y confiamos que si está desarrollado de manera artística le va a hablar a cualquier otra comunidad. Cuando hay calidad literaria como en esta obra y como en otras muchas de las que hemos estado viendo en la historia, la jerga tiene un valor estético y la conexión sucede de cualquier manera. Claro que entre mayor experiencia lectora se deducirá el sentido de las palabras desconocidas, por ejemplo. Por otro lado, Tom Sawyer es un personaje que muchos lectores ya conocen. Leerlo renombrado renovará el asombro de lectores paisas y no paisas. Otra clave de esta adaptación, más allá, Gianni Rodari decía que un cambio de perspectiva renueva el interés, ¿no? Era uno de sus métodos de escritura en la gramática de la fantasía. Un cambio de perspectiva renueva el interés. También ayuda que esa es una novela de más de 200 páginas y aquí es un cuentico de unas 12. La brevedad y agilidad de la nueva versión son también claves de su potencia. Además de su formato, es un libro impreso en tamaño muy pequeñito, en papel económico, que circula de manera gratuita y hace la experiencia todavía más peculiar. Creo que una lectura crítica que sea histórica conduce a una reescritura y relectura de los clásicos. Leer clásicos infantiles hoy, clásicos, montones de clásicos, nos plantean muchas preguntas. Sí, para ir cerrando mi intervención y escucharles, les dejo algunas preguntas y una especie de conclusión provisoria. ¿Cuáles clásicos decíamos? ¿Cómo? Agregaría. ¿Dónde? ¿Quién? Dando continuidad a qué historias, reafirmando representaciones conservadoras o proponiendo cambios de sentidos, derivas, correlatos. ¿Desde qué idea de infancia? Aquella que nació más libre, sin el adjetivo infantil, con menos prejuicios sobre lo que es apto o adecuado para niños y niñas, pues no se dirigía especialmente a niños y niñas. O una idea de infancia vigilada, dirigida, que cierra mundos y al adaptar, porque también pasa, disminuye, achica y reduce el alcance de la mirada. O quizás será esa idea de infancia que se coloca en un lugar medio de la literatura pensada para niños y niñas, que les interesó a niños y niñas y respeta su capacidad de conectar con el original. Contrario a muchos discursos adultocéntricos, alarmistas, pienso que los niños, niñas y jóvenes hoy leen más que nunca, pero no como siempre. Aunque abunda la publicación de clásicos infantiles y juveniles, adaptados, reversionados y originales, el libro no es el santo grial del que beben los lectores ávidos de ficciones, narrativas o poéticas. Ellos y ellas entrecruzan páginas, escenarios y pantallas. Ellos y ellas están al centro, no el libro, no el original. Siguiendo este camino de miguitas, ayer se mencionaba también el canon. Podríamos pensar entonces en integrar y activar un itinerario de lecturas transmedia, una cartografía que integre clásicos y nuevos clásicos infantiles, no solo en el papel, también en el teatro, cine, serie, videojuegos, para llevarlo a la práctica en la escuela, la biblioteca, la sala de lectura, la librería, la casa, y sumar así lectores críticos que se sientan incluidos. Los invitaría entonces a que pensemos en una especie de anticanon,
despojar al canon de sus normas de ordenamiento, desordenarlo, y si no un anticanon, podríamos llamarlo un canon transmedia, que integre diferentes soportes, un canon situado, determinado siempre por la comunidad lectora, los lectores y lectoras del centro, y en ese sentido, flexible, dinámico, singular. Y regreso a la anécdota del principio con mi abuelo. Mi abuelo me decía de memoria Margarita, de Rubén Darío, y así fue como yo llegué a ese clásico, ya adaptado en su voz, haciendo pequeñas variaciones conforme se iba haciendo mayor, porque se le olvidaban algunos versos. Pero a mí siempre me causó un misterio particular cuánto conmovía a mi abuelo Margarita de Rubén Darío. Y normalmente cuando llegaba a los últimos versos se le quebraba la voz y ya no podía seguir diciéndolo porque se conmovía mucho. Y conforme se fue haciendo más mayor, le resultaba muy difícil pasar y avanzar porque se le quebraba la voz y se ponía a llorar, ya no podía aguantarse. Y ya cuando estaba muy viejito, no lograba pasar del primer verso. Entonces me decía: Margarita, está linda la mar y el viento lleva, y ahí él se le quebraba la voz. Y yo, que ya era un adolescente, ya había crecido oyéndolo, me lo sabía, pero me lo sabía a mi manera también, y no me acordaba exactamente de muchas palabras. Y mi abuelo, cuando escuchaba que yo me equivocaba y lo decía mal, se reía. Yo me equivocaba al repetirlo y él salía de su tristeza con el humor. De alguna forma, mi error, mi falla, mi variación actualizaba esa relación y nos podía alejar de un solo discurso nostálgico y triste en el que él estaba en ese momento. Bueno, me acuerdo entonces, bueno, pero voy a cerrar nada más diciendo, en honor a esta variación que yo hacía con mi abuelo y que me hacía actualizar y releer Margarita con él y co-creándolo juntos, el clásico, que es una manera de entender también la mediación, decíamos co-creando los clásicos, reescribiéndolos, interpelándolos, preguntándoles, repensar entonces la conversación entre pasado y presente con la ayuda de los clásicos originales y los revisitados, para no fijar sentidos, para hacer cambiar la realidad y que al final podamos vivir más, muchos más, todos, todas y todes, felices para siempre, o por lo menos por otro ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. No vamos a tener un espacio de preguntas porque viene luego una mesa que ustedes van a acompañar. En esa mesa va a continuar Adolfo con Divina Burgos, que ya está con nosotros, y con Santi Muchari. Entonces ahorita tienen unos minutitos, si quieren, para ir a ver los libros en la parte posterior o para ir a tomar un café en el café literario, aunque sea imaginario. Y si alguien quiere conversar, yo aquí voy a estar. Si alguien quiere conversar directo, aquí me quedo mientras preparamos la mesa. Muchas gracias.